En el uso de la palabra, el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, señor presidente. No le voy a decir a esta altura bienvenido al jefe de gabinete porque ya está aquí hace un montón de horas, pero sí, gracias por su acompañamiento, gracias por la claridad de sus conceptos y hago extensivo eso a su equipo y en primer lugar a la vicejefa de gabinete y el resto de sus colaboradores. Mire, yo quiero empezar por una cuestión porque es bastante común que muchos diputados y diputadas de la oposición utilicen a la Oficina de Presupuesto del Congreso como una referencia para señalar alguna cuestión crítica de la gestión del gobierno. Bien, ayer la Oficina de Presupuesto del Congreso presentó el monitor de inversión pública de la Administración Nacional. Y voy a utilizar algunos datos de ese informe. La inversión pública como porcentaje del gasto primario, que entre 2010 y 2015 osciló entre el 11 y el 13,4%, a partir del 2016 empezó a descender hasta llegar en 2019 al 5%. Respecto al PBI, de rondar el 2,5 al 3 entre el 2010 y el 2015, bajó al 0,9 del PBI en 2019 y ahora creció en el 2020, en plena pandemia sanitaria, al 1,1 del PBI. El gasto en educación y cultura pasó del 8,1 del presupuesto total en el 2015 al 4,9 en el 2019. Educación y cultura. Este año está previsto que alcance el 10,4 del total del presupuesto. Reitero, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la que son tan afectos algunos legisladores. Al 10 de diciembre del 2019 heredamos vencimientos de dólares en corto plazo. Para el periodo 2020-2024 había que pagar 100.000 millones de dólares, incluyendo títulos públicos y deuda con el Fondo Monetario y sin tener en cuenta la deuda intraestatal. ¿Cómo? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué gestión? ¿Qué tenían en la cabeza los que tomaron compromisos de semejante característica? Eran imposibles de atender desde todo punto de vista. ¿Cómo pueden hoy opinar como si supieran de lo que está gestionando el actual gobierno? Digo de paso, aunque sea recontra conocido, pero se olvida muy rápidamente, que la negociación con los acreedores externos primero e internos después determinó una reducción de los pagos de esa deuda en 37.700 millones de dólares que el país se ahorra en los próximos 10 años, en una reducción de tasa del 7% promedio al 3% promedio que fue la renegociación y a un amplio periodo de gracia que ha permitido que esos recursos puedan utilizarse para otra cosa. Camino que también se está siguiendo en las negociaciones con el Club de París y las negociaciones con el Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un análisis de la gestión de este gobierno sin destacar el enorme esfuerzo que se ha hecho en materia de defensa de la salud de la población? ¿Cómo no destacar la enorme cantidad de planes de auxilio a personas y empresas? La UH, el IFE, los ATP, para nombrar solo algunos. Entonces, ¿cómo se puede hablar con ligereza de algunas cuestiones sin tener en cuenta de verdad cómo era la situación del país a fines del 2019? He escuchado hoy en algunas intervenciones decir que el país había tenido una leve recuperación y estaba retrocediendo. Lamento decir que no leen bien la información. En los 5 primeros meses de este año, pese a que en mayo hay un decrecimiento porque hubo 9 días donde volvimos a tener medidas de restricción y además hubo 3 días hábiles menos, en los 5 primeros meses la industria creció
un 3% respecto a los 5 primeros meses del 2019, cuando solo teníamos la pandemia neoliberal y no la pandemia sanitaria. Han hablado de la cuestión inflacionaria, que evidentemente es un problema, pero no han hablado de las medidas que se han tomado, desde el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos hasta los programas de provisión de alimentos a precios más bajos. Vaya redondeando, diputado Heller. ¿Ya se me acabó? Qué ya poquito, se le acabó. Bueno, entonces le voy a hacer dos preguntas al jefe de gabinete, si usted me permite, presidente. Por supuesto, tiene permiso. ¿Cómo cree que va a influir en los ingresos fiscales el posible impuesto mínimo a las corporaciones que está tratando el G20? Y dos, habida cuenta que no hay razones macroeconómicas que justifiquen la inflación actual, ¿qué medidas adicionales tienen pensadas para tratar de contener los aumentos de precios? Gracias, señor jefe de gabinete. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Heller.